Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que estén muy bien y sobre todo que estén tomando medidas de consideración para evitar lo que está propagando en nuestro país y tomarnos muy en serio esta situación. Bien, vamos a trabajar ahora desde la plataforma y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la publicidad exterior. Y bueno, ¿qué es la publicidad exterior? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero la publicidad exterior se considera aquella que se coloca o se utiliza en los diferentes espacios, es decir, en las calles, en los parques, en los estadios y bueno, dentro de la publicidad exterior aparece un montón de elementos que los debemos de manejar muy bien para poder hacer un uso adecuado de estos mismos. Bien, hablemos un poquito acerca de la historia de la publicidad en exteriores. Contarles que esto apareció hace muchísimos años, es decir, incluso en la época faraónica. Dice que los mercaderes realizaban una incipiente promoción de ventas inscribiendo mensajes en piedras, es decir, ya desde hace muchísimos años atrás, la humanidad empezó a encontrar maneras de hacer publicidad y hacían de manera rudimentaria con los recursos que tenía en ese entonces y podemos ver, por ejemplo, la imagen que tenemos ahorita donde anunciaban los diferentes productos o cosas que ellos intercambiaban o vendían. Bien, también, por ejemplo, en las ciudades del Imperio Romano se reservaban espacios donde se colocaban murales decorados para este mismo propósito. En las ruinas de Pompeya, por ejemplo, se han encontrado diversos carteles anunciando cuestiones de comercio de su época. Imagínense, estamos hablando de una historia muchísimo, muchísimo atrás. Bien, este, aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los anuncios que se han encontrado y normalmente en este tipo de anuncios se divulgaba o se informaba acerca de las cosas que estaban en venta. En esta época normalmente se vendían pieles, carne, granos básicos y cosas por el estilo. Pero los carteles de los anuncios eh, presentan básicamente imágenes, por una parte, pero también para llegar a la población que no sabía leer. Esto especialmente se sigue manteniendo. Por ejemplo, el hecho de que la publicidad exterior sea más condensada, sea más específica, con menos textos y imágenes muy, muy ilustrativas, permite que personas que saben leer bien lo puedan interpretar y personas que no sabemos leer muy bien también lo podamos entender. Acá está, por ejemplo, en la litografía dice que se impulsó la actividad publicitaria, permitiendo una mayor creatividad en el diseño y otorgando un gran protagonismo al dibujo publicitario. Bueno, eh, a medida del avance o la evolución de la publicidad, hemos visto cómo se ha ido agigantando esto, ha ido teniendo unos alcances y una situación impresionante. La publicidad, sin embargo, sigue manteniendo ciertos requisitos o ciertos estatus que nos permiten identificar e informar. Por ejemplo, las nuevas tecnologías nos permiten una gran variedad de manifestaciones publicitarias. La publicidad digital son los elementos adicionales a la estructura como videos o los llamados props. Los props son, fíjense que una parte o se llama props a la recreación con la máxima fidelidad y el mayor lujo de detalle de un objeto o de una cosa. Esto se utiliza mucho como para poder enfatizar o recordar a las personas del producto que se está vendiendo. Bien, las ventajas y las desventajas de la publicidad exterior, pues como todo tiene algo bueno y también tiene algo malo, pero la publicidad exterior está constituida por un valioso complemento a las campañas publicitarias. Es decir, la, ah, la publicidad exterior tiene un gran alcance, muchísimo más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es muy importante que en este sentido la publicidad en el exterior constituye un buen recordatorio de los mensajes que muchas veces no logramos entender en los anuncios más ampliados que se ven en radio, televisión o redes sociales. Colocando la publicidad exterior debe de tener una ubicación muy específica. Por ejemplo, en los lugares estratégicos donde se consigue que transite mucho público.
En San Miguel, la avenida Roosevelt, pasan pero miles de personas a diario, ¿no? Entonces, ahí es un lugar muy ideal para colocar cualquier publicidad en exterior. Los estadios de fútbol o los estadios de béisbol o los diferentes centros donde se practica un deporte o se reúnen muchísimas personas, esos son lugares muy específicos o ideales para poder colocar nuestra publicidad en exteriores. También, por ejemplo, esto está diseñado para abordar de otro modo lo que los jóvenes trabajadores que pasan por mucho tiempo fuera de casa y apenas tienen tiempo para ir a ver la televisión, así como ustedes, no pueden estar leyendo o viendo los periódicos, las revistas, la publicidad exterior. Mientras uno se conduce, empieza a observar todos los diferentes anuncios que están por ahí. Algo que debemos de mencionar es que es un medio limitado también. La publicidad, esta es una como de las partes no tan favorables. La publicidad en exterior se resume a un impacto visual y no admite largas argumentaciones. Lo decíamos al inicio. No podemos colocar una valla publicitaria, un rótulo, un cartel, un afiche con una gran cantidad de textos porque normalmente están colocados en lugares donde nosotros vamos de paso. No nos podemos detener a estar leyendo este tipo de información muy ampliada, ¿no? Y el escaso nivel de atención por la rapidez del impacto. Y eso es cierto, ¿no? Nosotros vamos rápido, no queremos entretenernos hasta leyendo un montón de cosas y por eso mismo nosotros tiene que ser muy rapidísimo. Los problemas de ubicación también, esto muchas veces tenemos que estar muy seguros o hacer un estudio de mercado o un estudio de movimiento de población, porque también es importante saber dónde voy a colocar mi valla, dónde voy a colocar mi publicidad en exterior. Porque de nada sirve colocarla en una carretera que no va a pasar mayor cantidad de personas, no va a tener el mismo impacto que esta misma tendría en un lugar muy concurrido. Uno de los factores que más determina el valor de un anuncio es la localización que tiene, es decir, la ciudad o región. Todos los anuncios en exteriores en las ciudades tienen una gran capacidad y tienen una gran difusión en los espectadores que circulan a diario por esos lugares. Las calles más concurridas son los mejores lugares para colocarlo. Sin embargo, también esto nos ha llevado a tener un poquito de saturación y contaminación visual. Eso lo hablamos en un momento, ¿no? Las carreteras o las principales avenidas de los países y las ciudades empiezan a adquirir esa gran cantidad de publicidad donde quizás ya no sea tan efectivo como en los inicios, pero todavía tiene un buen margen de aceptación en la población y los resultados pues los miden las empresas a través de sus ventas de los diferentes servicios que estos proveen. Por ejemplo, dos lugares bien emblemáticos en el planeta Tierra, aparte de muchísimos más que hay, pero estoy diciendo como los dos más grandes que se toman como referencia, es el Piccadilly Circus en Londres, es como el lugar donde se anuncia una cantidad increíble de personas y estas empresas, ahí circula una gran cantidad de personas y estas empresas aprovechan este espacio para poder hacer uso de su marca. Y el otro es el Times Square, que en los Estados Unidos, donde son como los lugares donde pasan millones de personas al año y ahí su anuncio tiene una efectividad muchísimo más grande que en cualquier otro espacio geográfico en el planeta. Vamos a hablar entonces acerca de las restricciones a la publicidad en exterior. Por ejemplo, en algunos países se limita el espacio en que se pueden colocar la publicidad en exterior. Por ejemplo, hablando del país de España, dice que está prohibido situarlos en carreteras. Caso contrario, en nuestros países las carreteras son los puntos de mayor aceptación para la publicidad. Y también, por ejemplo, el hecho de colocar en la ciudad vallas con demasiada luminosidad, con demasiada intensidad de luz, eso también afecta un poco a las personas, a los peatones y a los conductores que transitan por ese lugar. También en ocasiones existen limitaciones sobre el contenido del mensaje. Eso es muy importante. Hay publicidades que se manejan en las campañas o en las empresas que no se pueden colocar en ambientes abiertos por su contenido de lenguaje o su contenido de imagen. Eso es muy importante. En el caso de España o Europa, la mayoría de las empresas o los estándares de regulación de la publicidad no permiten que se anuncien bebidas alcohólicas y tabaco. Caso contrario, en nuestro país, que veamos por la carretera las enormes vallas donde anuncian las diferentes bebidas alcoholizadas. Pero en nuestro país,
también existen restricciones, como lo decía, como la colocación de publicidad exterior. En los cruces de calle, especialmente hablando de los MUPI, que lo voy a mencionar más a detalle adelante, y es muy importante, ¿no? Hemos tenido información o hemos leído también que la mala colocación de los MUPIs en diferentes intersecciones de carreteras ha ocasionado accidentes muy trágicos en nuestro país, a lo igual que en otros países también. Por eso es muy importante acoplarse y verificar de qué manera nos permite o nos regula. Cada municipio tiene su ley, su ordenanza municipal que dice dónde se debe de colocar la publicidad en exterior. Bien, la planificación de la publicidad exterior es muy importante y es necesario que cuando nosotros vayamos a colocar una valla, un rótulo o algo de mayor tamaño, hagamos un estudio, ¿no? Que planifiquemos eso. Es decir, no solo porque a mí se me ocurrió o veo bien bonita esta carretera o veo bien bonito este espacio aquí, yo lo voy a colocar mi valla y no. Yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, de cuántas personas o vehículos transitan diariamente por esa carretera. Y también, normalmente, si nos percatamos, las grandes vallas están colocadas en lugares donde son rectas y nosotros podemos tener la posibilidad de poder acercarnos e ir leyendo el mensaje que está ahí. Y también normalmente es al final ya de una recta donde inicia una curva, donde los conductores reducimos velocidad y tenemos mayor posibilidad de poder leer el mensaje que está ahí en esa valla. Eso es muy importante. También es necesario planificar cuál es el objetivo o nuestro público meta, porque no podría yo estar anunciando algo tan interactivo, algo para niños y lo voy a colocar en un espacio, una carretera donde sí pasan niños en los vehículos, pero no lo van a leer. Lo más ideal es un parque donde hay área de juego, yo pudiera ir a colocar mi respectiva publicidad y así sucesivamente. No puedo ir a publicar, por ejemplo, o colocar mi publicidad en exterior en un lugar, algo tan irónico, y lo hemos visto en nuestro país, que está sucediendo es que las personas están colocando la publicidad en los lugares no apropiados. Es tan difícil, por ejemplo, como colocar un anuncio de comida saludable y bueno, ahí en la parte donde está nuestro anuncio está un restaurantito o un comedor que no vende nada de lo que nosotros estamos anunciando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los pasos a seguir para hacer una buena planificación de la publicidad en exterior es definir el público objetivo de la campaña. ¿Son adultos, son mujeres, son hombres? ¿O qué rango o qué tipo de sector poblacional? ¿Son profesionales, son campesinos, son ganaderos, son maestros? Y sucesivamente. Tenemos que saber para dónde vamos a direccionar nuestra imagen o nuestra campaña. Y establecer el lugar más apropiado para el público escogido. Hombre, si yo quiero anunciar una agencia de comercio, una agencia crediticia, y digo que voy a ofrecer créditos para las MIPES o para las pequeñas empresas, pues no lo voy a ir a poner en un lugar donde no circula eso. Lo más ideal es que lo coloque en un lugar céntrico como el área cerca del mercado de San Miguel, a manera de ejemplo, donde hay muchas personas que transitan y ven esa publicidad y les genera interés de adquirir el servicio o producto que se anuncia. Y establecer el objetivo cuantitativo de la campaña. Es importante, por ejemplo, si todo es medible, ya lo hemos dicho, ¿no? Todo es medible. En este caso, nosotros tenemos que medir qué tan efectiva está siendo la publicidad que hemos colocado en exterior. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, comprobando el éxito de las mismas mediante las mediciones posteriores. Las mediciones las podemos hacer si es un producto, qué tanto se vende ese producto. Si es una empresa, qué tanto han visitado esa empresa. Si es un servicio, qué tanto han averiguado o han pedido información o consumido nuestro servicio. Así que todo se puede medir. Bueno, los tipos de publicidad exterior son diversos. Son soportes metálicos que están ubicados en la vía pública. Y los más comunes hay una variedad como ustedes no se imaginan. Están las vallas publicitarias, las vallas móviles, los carteles, los anuncios espectaculares, las pantallas electrónicas. Los anuncios espectaculares y las vallas publicitarias son prácticamente lo mismo. Lo que hace espectacular a la valla, al anuncio es que la valla se decora de una manera diferente a la tradicional.
A veces la base, bueno, vamos a ver unos ejemplos ahí en su momento, la base se convierte en parte del anuncio para tener mayor atracción visible. Y luego están las pantallas electrónicas, los rótulos y todo eso que podemos ver ahí en el listado. Bueno, hablamos entonces de la valla publicitaria, y una valla publicitaria es un panel publicitario, es una estructura metálica donde se coloca la imagen, normalmente en vinil, lona, y sirve para tener una mayor atracción visual porque sus dimensiones, sus tamaños son los proporcionados que nos permiten tener esa atracción visual. Estamos viendo uno en pantalla y estamos viendo uno de la Coca-Cola. Esto es una valla, pero es un anuncio espectacular. La noche se enciende y simula que está pasando bebida de Coca-Cola sobre la pajilla, que en la noche es una luz LED. Bueno, las medidas, ¿cuáles son las medidas de una valla? Bueno, tenemos 4 categorías de medida. Está una valla de 3.20 por 2 metros. Es una mini valla. Está la otra que es de 4 metros por 3 metros. Es como la mediana, y una de las que se utiliza bastante en nuestro país es la de 8 por 3 metros. Y las que se colocan en los estadios o en lugares muy grandes son las de 12 metros por 4. 12 de ancho por 4 de alto. Bueno, esto depende también el espacio donde se quiera colocar. Las vallas móviles, la misma palabra lo dice, se mueven. En este caso son vehículos que se adecúan o se equipan de manera que sirvan como el estandarte de una valla, pero en movimiento. Entonces, ¿cómo son? Bueno, lo vemos de esta manera, ¿no? Es un vehículo que se adecúa. Estas vallas móviles pueden ser con imagen fija, como la que estamos observando acá, o en otras ocasiones también se les adecúa una pantalla grande, una pantalla donde se proyectan videos. Tienen equipo de sonido también para que pueda ser escuchado lo que se va observando. Aquí están, por ejemplo, y aquí dicen las medidas específicas que debe de tener cada uno de estos vehículos. No es que cualquier vehículo puede, no. Ya hay regulación establecida para estos anuncios o para este tipo de publicidad. Ahí lo pueden ver que de alto mide 2,73, y la parte de atrás, que es como un espacio más reducido, son 78 centímetros. De largo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante debe de medir 4,33 centímetros. Y ahí sí sucesivamente. Aquí está otro ejemplo también. Puede variar un poquito el tamaño, depende del modelo del vehículo también. Si se fijan en la parte trasera del vehículo es más grande, y ya aquel era 70 y algo de centímetros, en este son casi 1,5 metros. Bien. Otro medio alternativo, que existen varios medios alternativos para hacer publicidad en exteriores, y algo muy importante es los afiches o los carteles publicitarios. Los carteles publicitarios o los afiches están como muy demandados por la misma situación, que tienen un costo bajo de economía y son de mucha aceptación en la población, y pueden llegar inclusive a lugares donde las vallas o los carros con vallas móviles no pueden llegar. ¿Cómo así? Por ejemplo, este tipo de publicidad exterior nos permite incluso colocarlo en interiores de centros comerciales, ¿no? Lo podemos colocar ahí. O en interiores de pequeños centros también. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo podemos colocar ahí? Porque es una estructura de publicidad muy pequeña, pero muy efectiva. ¿Y cuánto mide esto? Bueno, primero se pueden hacer, como observamos en la imagen anterior, en horizontal y vertical. En esta que vemos ahorita es la de manera horizontal. Esto mide 50 por 70 centímetros, es fácil de trabajar, pero tiene el hecho de que sea fácil de trabajar, tiene dos como características muy fundamentales. Una es que debe de ser muy creativa la persona, o debemos de ser muy creativos a la hora de estar haciendo una imagen de esta, porque debemos de trabajar la parte del contraste, debe tener un fondo muy atractivo, debe tener un texto grande, debe de tener visibilidad, debe de incluir muchas cosas que nos llamen la atención cuando estamos viendo este tipo de publicidad. Bien,
¿Y cuáles son los elementos de un cartel publicitario? Bueno, la tipografía correcta, es decir, no debo utilizar la tipografía común, la básica, no, debo de buscar una tipografía acorde al producto que yo estoy haciendo, ¿no? Los colores que juegan un papel muy importante, la psicología del color en la publicidad es tan indispensable como la creatividad. Y el texto, lo vuelvo a decir, debe de ser un texto grande, grueso. Cuando digo grueso, no podemos utilizar tipografía delgada porque a la distancia que nosotros podemos leer o garantizar que esto va a tener una efectividad es que debe de leerse a 2 metros de distancia. Bien. Debe de ser lo suficientemente grande para que se pueda leer. Bien, hoy voy a hablar acerca también de otra alternativa publicitaria exterior y es el MUPI. ¿Qué es un MUPI? Bueno, MUPI es una palabra compuesta y está haciendo referencia a mobiliario urbano para publicidad integrada, MUPI. Eso significa. Normalmente se coloca cerca de las estaciones de los autobuses o en las principales carreteras y avenidas de las grandes ciudades para poder tener mucha aceptación. Algo muy importante que debemos de manejar es que las medidas de estos oscilan entre 1,20 m por 1,75 m. Otra cosa muy importante de esto es que tienen una gran visibilidad nocturna. Si se percatan ustedes, normalmente es una estructura donde en ambos lados lleva publicidad y en la parte intermedia se le coloca un conjunto de luces eléctricas para que en la noche puedan tener esa luminosidad y esa atracción visual que nosotros necesitamos. Las ventajas de los MUPIs con respecto a otros soportes publicitarios es que dice que es una superficie para instalar el cartel es bastante amplia, y eso lo hemos dicho, ¿no? Es de 1,75 de alto por 1,20 de ancho. Bien, es importante que nosotros sepamos aprovechar estos recursos. Pero, por ejemplo, usted me va a decir, mire, ¿y cuánto cuesta anunciarme o adquirir o alquilar un MUPI? Bueno, en nuestro país anda entre $85 a $150 por semana. Es decir, eso es lo que pagan las personas. Dependiendo también el lugar geográfico donde esté colocado o esté colocado el MUPI para poderlo hacer. Y si vamos a utilizar una cara o ambos caras, es decir, los dos lados que tenga visibilidad. Es un estándar de publicidad cómodo en comparación de alquilar una valla o un carro móvil para esto de la publicidad, pero también es muy importante que nosotros sepamos que toda publicidad toda inversión en publicidad no se debe considerar como un gasto, ¿no? Es algo que nosotros invertimos a mediano, corto y largo plazo. Los resultados se van a ver en su momento cuando haya sido tan efectiva la publicidad. Bien, vemos por ejemplo en pantalla un MUPI. Estos varían. Hay unos que están más a ras de tierra, pero normalmente en la avenida Roosevelt, que no hemos visto muchos MUPI, pero los que se han colocado normalmente se ponen un poco desprendidos de la superficie de la tierra porque ya sabemos el tipo de cosas, de inundaciones que se da en nuestro querido San Miguel, especialmente en la avenida Roosevelt. Bueno, otra de las ventajas funcionales que les decía yo que tienen dos caras y su modo de contracción es muy flexible. Normalmente se solicita un espacio por semana, y yo lo decía, no usted lo puede alquilar por una semana, por 2, por 3 o por el tiempo que usted necesite. Bien. Bueno, vamos a dejar una tareita un poco light, un poco suave y vamos a realizar un diseño horizontal o vertical. Vamos a hacer una mini campaña de yo me quedo en casa. Y ustedes van a decir, ya viene otra vez con eso de yo me quedo en casa. Miren, por favor, yo necesito que como comunicadores sepamos tomar con seriedad esta situación que está afrontando nuestro país y lo hemos visto que en otros países le ha ido bastante mal. Nosotros podemos hacer la diferencia. Lo vamos a diseñar para trabajarlo en redes sociales. El arte, usted puede utilizar imágenes de internet, puede consultar la página freepix.es. Ahí puede bajar una variedad de fondos o de iconos, de textos o de cosas que usted necesite para su arte.
También vamos a hacer un análisis cuáles son las ventajas y desventajas sobre la publicidad que se producen en los periódicos de circulación nacional en nuestro país. Vamos a comparar cuál es la ventaja de la publicidad exterior, lo que hemos hablado, y la ventaja o desventaja que tiene con la publicidad que se hace en los periódicos de mayor circulación de nuestro país. Prensa gráfica o diario de hoy. Usted toma la elección. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a estar en contacto a través de las redes sociales, a través de los grupos que tenemos ahí. Y este material lo subo el video acá a la plataforma, pero también vamos a ver de qué manera coloco también las diapositivas y cualquier duda estoy completamente a la orden. Un gusto, que Dios me los bendiga, cuídense bien y sobre todo hagan las tareas quedándose en casa. Nos vemos hasta pronto. Cuídense. Feliz tarde.